con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas... Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Los recibimos para compartir con ustedes la actividad de la gente de campo en el interior del país. En esta edición compartimos el testimonio de David Miazo y Miguel Ángel Moreno. Dialogamos con el economista David Miazo, miembro de Fundación FADA, para que nos explique cuáles fueron los resultados de su último índice denominado Carnes Argentinas. Bien, bueno, justamente estamos publicando el trabajo Carnes Argentinas, que habla un poco de la actualidad, de las propuestas y del potencial que tienen las cadenas cárnicas en Argentina, tomando un análisis de la cadena vacuna, la porcina y la aviar, como para también empezar a pensar en términos de lo que son todas las cadenas y el hecho de que son consumidoras de los mismos productos, en este caso de maíz principalmente, van a componer una parte de la parrilla argentina o del plato proteico argentino, entonces tienen muchas complementariedades, por eso el interés de analizarlas de forma conjunta. Eso por un lado, y en un segundo aspecto resulta importante analizar estos temas hoy en día, dado que se abren nuevas posibilidades para estas cadenas, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, volver a recuperar y ganar nuevos mercados para colocar estas producciones y generar empleo en el país, valor agregado, generar los dólares que tanto el país necesita. David, ubiquemos primero al televidente en lo que es la carne en el mundo, porque nosotros que comemos todos los días milanesa, hamburguesa y asado, nos parece que todo el mundo consume carne vacuna de la misma forma, ¿no? Bueno, de hecho, la carne que más se produce y se consume en el mundo es la de pescado. Se producen 190 millones de toneladas de pescado. Le sigue la porcina, después la aviar y después la vacuna. De hecho, es la de menor producción en el mundo, más allá de que nuestra dieta represente el 55% del consumo de carnes. Ese es un dato, digamos. La carne que más consumimos nosotros es la que menos se consume en el resto del mundo. Después, el segundo punto es que nosotros consumimos mucha carne con respecto al mundo. El mundo, teniendo en cuenta estas carnes principales, sin contar los pescados, consume el mundo desarrollado 76 kilos de carne y nosotros consumimos 110. Entonces, con respecto a los mismos desarrollados, consumimos mucho más, y ni hablar de los países en desarrollo que consumen cerca de 33 kilos de carnes, aviar, porcina y vacuna. Eso, también está bien que ciertos lugares del mundo, como los asiáticos, tienen un alto consumo también de carnes de pescado. ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Soja. Ya se sembró el 68% de los casi 20 millones de hectáreas proyectadas de soja. Así lo estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a través de un informe semanal. Trigo. La Bolsa de Cereales no descarta que aumente la cosecha del trigo. A la fecha estima una producción de 9.5 millones de toneladas. El rinde medio aumentó a 25 quintales por hectárea. Río Cuarto Agro entrevistó a Miguel Ángel Moreno, una personalidad ligada a la gastronomía y al servicio de ferias, que nos cuenta sus inicios y cómo era trabajar en las ferias de antaño. Y fue allá por el año 62, cuando vine la rural, me hice cargo de las cantinas, y bueno, ahí empezó estuve hasta el 2006 en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, ahí te hiciste famoso por el asado del Pelado Moreno, claro. Pero vos con el sector y con las vacas y con los caballos y con las ferias, ¿empezaste en qué edad? Y bueno, mira, yo vengo de una cuna feriera, la feria Gutiérrez Borges, que estaba en aquel tiempo en el año 45, y yo tenía 5 años y don Gutiérrez era padrino mío, así que ahí hacía en las ferias, ¿viste? Primero por arreo de a caballo, después con mi padre que era capataz de la feria. Bueno, ahí quedé huérfano, mi mamá murió en el 46, que era 6 años, así que andaba con mi viejo por todos lados. ¿Y ahí aprendiste a montar, aprendiste a apartar? Sí, todo eso, viste, andar a caballo, pero nunca a domar.
pero subir al caballo sí. Después ya cuando vine el servicio militar en el año 62, me vine en la rural y ya quedé hasta el 2006. Cuando estaba en las instalaciones viejas en la calle Lapri de Mojoni. Y a Feri Álvarez, conozco cuando estaba en la calle Láprida, yo era boletero, tenía 12 años ahí en Feri Álvarez. Y de todos esos años, ¿cuál es el recuerdo más fuerte que tenés en cuanto a la actividad? Porque era una época donde la ganadería acá se hacían los arreos por varios días, se venía a pie. Y bueno, mira, acá hubo momentos que hubo lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, remate en todas había varios consignatarios. El día sábado estaba Aguirre Vázquez con los cerdos, y después los íbamos al campo con una firma que era Francia Hermano, el remate del campo también. Así que hacíamos los asados ahí, 300, 400 personas. Cuando mezclo un poquito las cosas, cuando hicieron nació la placita redonda que es General Paz, ahí vino todo de Córdoba y ahí hicimos un asado para 1000 y pico personas, 1500 personas más o menos en Banda Norte. Bueno, y después remates, siempre ha habido remates grandes, siempre antes eran remates que había 100, 200 personas en cada feria de comer así. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo un poco las cosas, ¿no? Seguimos en diálogo con David Miazo, esta vez sobre las economías regionales y su relación con la carne. El maíz es el principal alimento de los animales y los producimos nosotros. Si nosotros exportamos el maíz con todo lo que ello implica en costos de transporte, que se lleva una parte importante del maíz, y se produce la carne, las proteínas en otro lado, no tiene demasiado sentido si se pueden producir acá. Y teniendo en cuenta que Argentina representa el 5% de la producción de carne vacuna y el 0,3% de porcina y de aviar. Entonces tiene margen para crecer, o sea, duplica su producción y sigue siendo una parte muy chiquita de la producción internacional. Entonces creemos que hay oportunidades muy grandes ahí. Por ejemplo, en el caso de la carne vacuna, y yendo a lo que me preguntabas, estamos en el puesto 10 actualmente. Y tranquilamente, según las propuestas que hicimos y las estimaciones, en 4 años podríamos llegar al puesto 5. En el ranking mundial de exportadores en el caso de carne vacuna, que es uno de los que tiene más marca argentina. O sea, la carne argentina, el bife argentino en el mundo ya tiene marca, entonces tiene cierta facilidad para entrar a mercados de consumo de mayor calidad. Y yendo hacia las propuestas, bueno, nosotros proponemos cuestiones para las 3, como son los créditos, como es la amortización acelerada para lo que son frigoríficos, instalaciones, lo que es la desgravación de vientres, tanto para porcinos como para vacuna, porque esa es la base de la pirámide, digamos. El problema de la pirámide es la cría, es producir más terneros para después engordarlos, y ahí sí van a los filtros y después terminan en los frigoríficos. Pero una de las cuestiones centrales a solucionar es la parte de la cría. Entonces, las cuestiones centrales, de nuevo, son créditos, inversiones, amortización acelerada de inversiones, y la apertura y salir a conquistar en el mundo, que estos años ha sido algo que ha estado relegado, la captura de mercados. Hoy tenemos que salir a competir contra Australia, contra Uruguay, contra Brasil, salir a competir por los mercados. Entonces, ese es el tercer punto. Y yendo a la cadena vacuna especialmente, también hay medidas complementarias como ayudar a los frigoríficos a que logren, a que haya más frigoríficos certificados con tránsito federal, más preparados para la exportación, que podamos cumplir con la cuota Hilton, incrementar el peso de faena de los novillos, también con algunos incentivos fiscales, y cuestiones de este estilo para tratar de incentivar una mayor producción y también una mayor exportación. En el caso de lo que siempre hablamos con vos, que es el tema de las economías regionales, que pesa tanto en nuestro país, el tema del transporte, ¿qué importancia tiene empezar a diversificar la posibilidad de tener en distintas regiones estos frigoríficos, que si no, la carne tiene que viajar tantos kilómetros y por lo tanto el valor agregado pierde peso, ¿no? Bueno, lo que pasa de hecho en muchos lugares es que incluso hablando de provincias, a nivel provincial, es que tenemos la producción de la carne
de los animales en pie. Los animales en pie van y son faenados en otros lugares y vuelve la carne para el consumo. Eso pasa en muchísimos lugares, como te digo, incluso provincias enteras, porque sería lógico que pase en pueblos, en ciudades, pero pasa en provincias enteras que no pueden producir su carne. Entonces, en ese sentido, el transporte, no solo para eso, sino que también pensando en los mercados internacionales, es una cuestión central que hace a la competitividad de la producción de esos lugares. De hecho, saliendo un poco de la carne, salió un informe hace muy poco del tema del costo del transporte de Jesús María a Rosario, que era más caro que traer algo de China. Entonces va a decir, bueno, algo que es Jesús María, que es el centro del país, si producirlo ahí te cuesta más caro que traerlo desde China hasta Buenos Aires, que es el centro de consumo, donde vive el 40% de la población, decís, hay un problema de competitividad importante, no solamente para exportar, sino para competir dentro del mismo mercado interno. Agro. Córdoba promete reforzar la política de infraestructura en el agro. Sergio Busso adelantó que Agricultura tendrá un área específica para caminos rurales, suelos y canales. Retenciones. Por lo que trascendió la rebaja de las retenciones que alcanza al maíz, al trigo, al girasol y a las economías regionales y al 5% de la soja serían por decreto de acuerdo a fuentes cercanas al ministro de Agricultura, Ricardo Burjail. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les decimos hasta mañana si Dios quiere. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo.